Gracias por venir a este encuentro para hablar de la rehabilitación neurológica. Como ustedes saben, INECO está focalizando en aportar a nuestra sociedad más fuerza para la rehabilitación neurológica. Hoy la discapacidad cerebral es la principal causa de discapacidad en el mundo, más incluso que la enfermedad cardiovascular o que el cáncer. Y hoy también aprendimos mucho de la plasticidad cerebral. El cerebro se reorganiza con la experiencia. Y vamos a tener dos expertos hablando hoy de las novedades y también de un diálogo. La idea es que haya un diálogo. Queremos más que explicar, escuchar y responder. Van a hablar la doctora Alicia Lichinsky, que es experta en rehabilitación conductual y cognitiva luego de la injuria cerebral. Es una de las pioneras en Argentina en este tema, desde la época de Fleni Escobar. Luego acá en INECO lideró desde siempre el programa de rehabilitación conductual y cognitiva de la injuria cerebral, sobre todo luego de accidentes cerebrovasculares y traumatismo de cráneo. Y el doctor Máximo Zimmerman, que es un experto en rehabilitación motora, formado en Argentina y luego en el exterior. Tuvo más de una década en Hamburgo, en los hospitales más grandes de Europa, trabajando en plasticidad neuronal, en rehabilitación. Y como hoy el cuerpo, lo motor y lo cognitivo y lo conductual no se pueden dividir, nada mejor que esta combinación de expertos para discutir con ustedes. Un ejemplo nada más: el nivel de atención a las 3 meses de una injuria cerebral, el nivel de atención predice la recuperación motora. Fíjense cómo está relacionado lo cognitivo con lo motor. Y por muchas décadas o muchos años, primero que la rehabilitación neurológica hace unas décadas no era una prioridad en la medicina, hoy por suerte lo es a nivel mundial. Pero hace décadas se enfocaba quizás más en lo motor y menos en lo cognitivo y lo conductual. Hoy es una relación bidireccional. Lo motor implica mejoría en lo conductual y lo cognitivo y conductual implica mejoría en lo motor. No se pueden disociar. Así que por eso tenemos a dos expertos que trabajan juntos día a día y que pueden dialogar con ustedes sobre las novedades. Bueno, muchas gracias otra vez por su tiempo y espero que esto sea el comienzo de un diálogo entre todos. No sé quién va a empezar, sí, Máximo. Buenas tardes a todos. Yo les pido un favor, si podemos de alguna manera realizar las preguntas al final de la charla, va a ser mejor por un tema de streaming, porque esta charla se está también pasando en este momento por Facebook para todo el mundo. Entonces vamos a ser más ordenados si podemos hacer las preguntas al final. Bueno, yo voy a hablar del accidente cerebrovascular, no solamente de la rehabilitación, pero la importancia que tiene. Y ustedes cuando hablan de accidente cerebrovascular también tienen presente distintas palabras. Es importante poder definir lo que es el accidente cerebrovascular. Habrán escuchado lo que es el ictus, que habla de lo repentino que se produce el accidente cerebrovascular, el ataque cerebral, el stroke, que es la palabra en inglés que significa un golpe, el ACV, por supuesto, apoplejía o derrame cerebral. Todas estas palabras hacen mención a la misma patología, al accidente cerebrovascular. Pero en realidad, ¿qué es el ACV? Y esto es muy importante porque hay dos causas fundamentales que originan el accidente cerebrovascular en todas las poblaciones. Una es, lo que se produce básicamente es una interrupción rápida del llegado de nutrientes y oxígeno al tejido cerebral. Esto se puede ocurrir a través de una placa de ateroma, es decir, de una placa fibrocálcica con colesterol, y esto genera una interrupción y una isquemia, es el llamado accidente cerebrovascular isquémico, o puede ser también por una extravasación de sangre al tejido cerebral, es decir, por la ruptura de un capilar o una arteria, y esto produce el sangrado con un edema perilesional en un área muy específica del cerebro. Por supuesto, las proporciones son diferentes. Por lo general, el ataque cerebral o el accidente cerebrovascular isquémico se produce en el 85% de los casos y en el 15% restante se produce el ataque cerebrovascular hemorrágico. Esto es cómo se ve una tomografía computada de un paciente con accidente cerebrovascular hemorrágico
En este caso se ve la extravasación sanguínea y cómo esta sangre comprime el parénquima cerebral con el edema que genera perilesional. Y en este caso se ve la isquemia. Ustedes ven toda esta parte un poco más gris, más oscura del tejido cerebral, es la parte donde se produce la isquemia, la falta de irrigación sanguínea. Acá se ve otro signo que es característico, que es una de las arterias donde se produjo justamente la calcificación y el stop de la sangre. Se ve en esta característica, se puede ver la arteria. Entonces, estas son las variantes del accidente cerebrovascular. ¿Por qué es tan importante para nosotros todo esto? Primero, como lo dijo recién Facundo, el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo. Por otra parte, la tercera causa de mortalidad. Para tener idea, cada 17 minutos alguien padece un accidente cerebrovascular en nuestro país. La prevalencia aumenta directamente con la edad. Esto es rápidamente un resultado de un estudio, una iniciativa mundial para detectar la frecuencia y la prevalencia de accidente cerebrovascular. Se habla que 17 millones al año de pacientes padecen un accidente cerebrovascular, de los cuales 6,5 millones fallece y 26 millones presentan una secuencia. Es por eso que estamos realmente ante una epidemia. Es la epidemia de los tiempos modernos. Y ustedes habrán escuchado que también en el último tiempo se habla más del accidente cerebrovascular. Primero porque está más presente, existe mayor conciencia de lo que esto significa, y también porque tiene que ver con la prevalencia en edad aumentada. O sea, sabemos que la expectativa de vida en los países desarrollados aumentó. Es por eso que el accidente cerebrovascular también aumentó. Hay que tener presente siempre que hablamos del ACV que el impacto lo tiene no solamente el paciente, pero también hay un impacto familiar, económico, social, en la salud pública. Es necesario realizar políticas de salud adecuadas, inclusivas, para poder tratar y rehabilitar a estos pacientes. Nosotros realizamos una campaña en el 2017 que fue el abrazo justamente con los signos de alarma del ACV, para que rápidamente puedan identificarse y pueda tratarse o ser llevado un paciente que está padeciendo un ACV a un servicio de emergencia. En realidad, cuando un paciente tiene trastornos en el habla, ya sea problemas para expresarse o para comprender, una debilidad en alguna parte del cuerpo, fundamentalmente en el miembro superior, pero también puede ser el miembro inferior, o una asimetría en la sonrisa, y si esto se acompaña probablemente un dolor de máxima intensidad, cefalea de máxima intensidad o trastornos en la visión, es necesario una consulta inmediata a un servicio de emergencia. Este era el concepto antiguo, no tan antiguo, estamos hablando de 30 años atrás. Un paciente con ACV se decía, bueno, no hay que tocarlo, se pone muchas veces un suero y no se lo tocaba. Un paciente que evolucionaba y que, bueno, el paciente estaba mejor, fruto de la evolución misma de la enfermedad, pero no había que tomar ninguna conducta médica. A través de los años, esto ya se sabe que no es así y estamos hablando de una emergencia médica. Un paciente con una ACV tiene que ser derivado de forma urgente porque cada minuto cuenta. Es decir, hay un tiempo prudencial para poder realizarse maniobras de recanalización de esa arteria obstruida a través de procedimientos médicos o procedimientos invasivos. Y esto mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto fue una iniciativa también hace 7 años atrás en Estados Unidos, que el tiempo es cerebro. Entonces hay que tener presente que hay que derivar rápidamente a los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Hay conceptos que fueron cambiando a través del tiempo y esto es muy importante. Primero, que la ACV es prevenible. Hay factores de riesgo que son prevenibles, que son modificables, y hay factores que desgraciadamente no lo son. Pero dentro de los factores de riesgo modificables, un control exhaustivo de la presión arterial, un control exhaustivo de la diabetes, evitar el sedentarismo, realizar una vida sana, que son muy importantes. Evitar el tabaquismo, por supuesto. Por otra parte, se sabe que necesita un tratamiento de urgencia. Antes se pensaba también que el accidente cerebrovascular era una enfermedad exclusivamente de ancianos, pero ya sabemos que puede afectar a todas las edades. Hay una prevalencia mayor en personas de edad avanzada. Antes también se pensaba que era menos importante que el infarto agudo de miocardio, pero ya sabemos que el ataque cerebral tiene igual importancia, pero genera mayor discapacidad que el infarto agudo de miocardio. Por otra parte,
se pensaba antes que la recuperación inmediata es de alguna manera lo que signaba el pronóstico de esta patología. Pero ahora se sabe que la recuperación puede aparecer inclusive a través de la plasticidad neuronal y la regeneración. Puede haber recuperación posterior, inclusive después de los 6 meses de un accidente cerebrovascular. Ahora es importante también conocer qué pasa y cuáles son las etapas importantes a tener en cuenta después de que aparece un accidente cerebrovascular. Lo primero es derivar al paciente a una unidad de cuidados intensivos cerebrovasculares que puedan tratar a este paciente, como hablamos anteriormente, a través de la trombolisis, o sea, recanalizar esta arteria. Hay que hacer un manejo inicial con control de los factores de riesgo, manejo de la presión arterial y evitar, por supuesto, las complicaciones clínicas. Pero también es importante tener presente que se puede hacer una rehabilitación temprana, que a través de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, podemos rehabilitar a nuestros pacientes en el momento que esté internado y en la fase aguda. Esto habitualmente dura aproximadamente unas semanas en todas partes del mundo, la internación en estos cuidados o en estas unidades cerradas de accidente cerebrovascular. Posteriormente, el paciente puede ser derivado a un centro de internación para poder continuar con la rehabilitación. En esto nos vamos a enfocar fundamentalmente en la realización de prevención secundaria, es decir, evitar y controlar la presión arterial, el tabaquismo, todos los factores de riesgo, en dar una medicación para que no vuelva a ocurrir un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, pero vamos a trabajar también en la reinserción y a través de un equipo multidisciplinario trabajar en la rehabilitación, tanto desde el punto de vista motor, cognitivo, de lenguaje y afectivo de estos pacientes. En una etapa posterior se puede realizar la rehabilitación en clínicas especializadas de rehabilitación que estén interiorizados sobre los problemas más comunes y frecuentes en estos pacientes, que también está llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, y en estas clínicas es donde el paciente puede tener acceso a nuevas tecnologías, a nuevas estrategias en la rehabilitación neurológica. Ustedes van a ver que algo que es común a los 3 aspectos o a las 3 etapas es el equipo multidisciplinario de trabajo. Esto es realmente fundamental, tener un equipo multidisciplinario confeccionado por distintos profesionales. Pero lo que pasa en la realidad es que luego del primer año del accidente cerebrovascular, ustedes van a ver que únicamente un 10% de todos los pacientes se recupera sin ningún tipo de discapacidad. Y lo que quiere decir que en esto el 75% de los pacientes restantes padece algún tipo de secuela neurológica. Dentro de ellos el 25% con una discapacidad leve, 40% con discapacidad moderada, y 10% de estos pacientes desgraciadamente tienen que ser institucionalizados para poder ser rehabilitados y muchas veces para poder llevar a cabo distintos tipos de actividades, ¿no? El objetivo primordial de la neurorehabilitación es poder llevar este porcentaje de pacientes con discapacidad a una recuperación completa o casi completa, para lograr una reinserción a nivel social, familiar y laboral, ¿no? Por otra parte, lo que es muy importante es tener presente que siempre se debe realizar una prevención secundaria, es decir, un control de los factores de riesgo y evitar la causa y tratar la causa del accidente cerebrovascular. Son 2 medidas o 2 pilares que se deben hacer en forma paralela. Después de la ACV, y esto lo dibujó un paciente con ACV que casualmente era un médico, los síntomas o las quejas predominantes son debilidad en alguna parte del cuerpo. El paciente no puede mover, en este caso ustedes verán la mano derecha y la pierna derecha. Puede haber dificultad en el habla, tanto problemas para expresarse como para comprender lo que dicen, y trastorno articulatorio de la palabra. Puede existir un trastorno en la deglución, lo que se conoce como disfagia. Dificultades visuales, dificultades campimétricas, dificultades para ver hacia un lado específicamente del campo visual. Puede haber trastornos cognitivos, trastornos afectivos o dolores crónicos en diferente localización, por lo general del mismo lado de la lesión, de la dificultad para poder caminar. Y puede aparecer también crisis convulsivas. Lo que hablaba recién del equipo multidisciplinario de trabajo, esto es fundamental y es una de las estrategias modernas de rehabilitación.
es contar con un equipo que sea altamente calificado y que esté representado por kinesiología, terapia ocupacional, terapia recreacional, neuropsicología, fonoaudiología, psiquiatría, nutrición, terapia basada en artes y neurología. Todo esto debe ser coordinado y la opinión de cada uno de los profesionales tiene que ser escuchada y tiene que generarse un diálogo para poder conversar sobre los pacientes de la evolución. O sea, es una transdisciplina realmente. Hay un tema y uno de los axiomas en rehabilitación neurológica es que el éxito de la neurorehabilitación pasa por generar nuevos circuitos neuronales, tiene que ver con la experiencia del aprendizaje. Pero para eso también tiene que ver con el entrenamiento intensivo. Y estas son algunas de las estrategias modernas que estamos utilizando en este momento para rehabilitar a nuestros pacientes. Por ejemplo, a través de una ortesis dinámica, un paciente que tiene debilidad en la mano puede comenzar a movilizar la mano afectada y puede desarrollar distintos tipos de ejercicios que consisten en la aprehensión de un objeto que sin esta ortesis dinámica no la podría llevar a cabo. Lo que sí favorece este guante que ven acá es la posibilidad de realizar un entrenamiento intensivo, porque aparte este paciente no solo entrena acá, que este es un ambiente hospitalario, este es el Hospital Universitario de Hamburgo, sino que también el paciente pueda llevar esta ortesis en su casa y continúa con el entrenamiento en su domicilio, 1 hora diaria. Nosotros observamos realmente, y esto fue un estudio que realizamos en 87 pacientes evaluados hasta el año después de comenzado el entrenamiento, y esto es una escala que evalúa la función de la mano, cómo a través del entrenamiento periódico, diario de estos pacientes, el paciente mejoraba la función de la mano afectada. Y esto no era solamente un nivel objetivo, sino que el paciente también refería a la mejoría, y los familiares del paciente también estaban al tanto de dicha evolución. Esto es como el paciente podía, él por su cuenta, poder ponerse el guante y posicionar y tensar cada uno de los resortes para poder trabajar con la mano afectada. Otra de las técnicas que estuvimos hablando un poco antes de las charlas es a través de la realidad virtual. Este es un equipo de realidad virtual que está adosado o adherido a un sistema de exoesqueleto. Este exoesqueleto, Este exoesqueleto lo que tiene es vencer la gravedad y posibilitar que el paciente desarrolle movimiento en 3 dimensiones. El paciente tiene un ambiente que es un ambiente ecológico, pero que es diferente a la realidad. Acá en esto se trata de un museo y va limpiando las paredes del museo y puede ver distintas obras de arte a través de los movimientos. Es altamente motivador para el paciente y a la vez tiene también tiene un incentivo extra, que es el reward, o sea, la recompensa. Un sistema que es muy semejante, pero trasladado a miembros inferiores, es este exoesqueleto que le permite al paciente realizar movimiento de caminata. El paciente, desgraciadamente, por sus propios medios no podría realizar la bipedestación, pero a través de este robot con exoesqueleto, él puede, en un ambiente también recreado, esquivar distintos objetos, manipular y realizar distintos movimientos de flexión de pierna e inclusive puede controlar la velocidad también. La ventaja de estos robots o estos exoesqueletos es que se van adaptando a la necesidad del paciente. A medida que la rehabilitación va progresando, puede ir aumentando la complejidad de los ejercicios. Un tema que no es menor es el tema de la espasticidad, es decir, de la contracción que se genera en el lado afectado, por lo general en pacientes con accidente cerebrovascular, pero puede ser también después de traumatismo encefalocraniano, esclerosis múltiple, otras lesiones del sistema nervioso. Y nosotros vemos posturas en flexión muy intensa del antebrazo sobre el brazo, flexión de la muñeca, o podemos ver la mano en garra. Y la verdad que estos pacientes necesitan un tratamiento, necesitan relajar los músculos para poder llevar a cabo un tratamiento físico. El gold standard, o sea, lo que se hace habitualmente en la práctica clínica, es la administración de toxina botulínica. Y esta toxina botulínica ha demostrado ser mucho más eficiente y tener resultados mejores si podemos administrarla a través de una guía ecográfica, si podemos ver el músculo, ver la masa muscular y poner ahí a través de distintas inyecciones esta toxina botulínica. Esto es algo que se comenzó a hacer hace 7 años, se desarrolló mucho en Alemania, pero hoy contamos con esta posibilidad de poder hacerla acá en INECO
Y la verdad es una ventaja muy grande para los pacientes, porque gracias a esto podemos desarrollar un tratamiento combinado, es decir, aplicar toxina botulínica a un paciente que tiene la mano totalmente cerrada y que no puede verse favorecido en el entrenamiento. O sea, hacemos la aplicación primero de toxina botulínica y después realizamos un entrenamiento, por ejemplo, con la ortesis dinámica de entrenamiento de este paciente. Entonces la paciente puede, a su vez, tener apertura de la mano y realizar movimientos funcionales. A través de la repetición podemos lograr mejorar el tema del movimiento, no solamente movimientos más armónicos, sino también mejorar la fuerza muscular. Bueno, pero todas estas cosas tienen que ver con el entrenamiento físico, todas estas técnicas, que por supuesto van de alguna manera mejorando la calidad de vida del paciente. Pero hay técnicas que tienen también que ver con la interconexión de distintas áreas y con la reorganización cerebral. Es decir, poder adaptar al sistema nervioso a través del aprendizaje y crear nuevas conexiones. Por ejemplo, las técnicas no invasivas de estimulación cerebral nos permiten de alguna manera modular distintas áreas cerebrales y hacer más excitables distintas áreas que están involucradas en el proceso de rehabilitación. Esto es un poco complejo, pero como hay áreas que son adaptativas, es decir, que mejoran la funcionalidad, existen áreas que también de alguna manera empeoran, son mal adaptativas, empeoran y perjudican la rehabilitación a nivel del cerebro. Entonces, a través de técnicas no invasivas, a través de pulsos magnéticos o a través de corriente eléctrica, podemos estimular áreas muy precisas del cerebro. En este caso, yo estoy estimulando la corteza motora primaria, que es el área donde se aloja toda la motricidad fina de la mano afectada de un paciente. Entonces, llevo a cabo este clic que escuchan, que no sé si llegan a escuchar, es esta estimulación y lo puedo ver a través de este movimiento. Yo genero un movimiento involuntario de este paciente y lo puedo ver en el electromiograma. A través de distintos cables yo puedo directamente sensar este movimiento. Lo que estoy aplicando con esta bobina es una corriente magnética que directamente en el cerebro se transforma en la corriente eléctrica y genera la despolarización de distintas neuronas. Esto es una cámara que me permite neuronavegar esta bobina para saber qué áreas estoy estimulando directamente. Y este paciente puede obtener o puede mejorar la movilidad a través de la excitabilidad de distintos haces neuronales, como el haz corticoespinal. Por supuesto que estas técnicas también tienen efectos adversos. Por supuesto pueden generar crisis epiléptica, pueden generar cefalea, pero hay que poder decidir muy bien qué tipo de pacientes son candidatos para qué tipo de técnica. Este es un trabajo que hicimos también en Alemania, en el cual a través de corriente eléctrica estratégicamente dispuesta en el cerebro, en pacientes que tenían trastornos motores finos en la mano y desarrollaban una secuencia motora como aprender a tocar el piano, nosotros pudimos obtener un mejor desarrollo, mejor número de secuencias y mayor fluencia en los movimientos a través de la aplicación de esta técnica no invasiva, que es el TDCS, que es estimulación no invasiva por corriente directa. Esto es lo que se vio a los 90 minutos a comparación de placebo, es TDCS en azul versus sham, que es el placebo, y obtuvimos un mayor número de secuencias correctas en pacientes con ACV. Y esto perduró también 24 horas después de que sacamos la estimulación. Pues rápidamente, obtuvimos hace poco tiempo también un premio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Agencia Alemana de Investigación Académica para desarrollar un protocolo de investigación conjuntamente entre Alemania y Argentina con estas técnicas de estimulación y con este guante, esta ortesis dinámica de entrenamiento específico. Y un tema que a mí me parece muy importante, esto salió publicado hace poco tiempo, 2 años atrás, en la revista Nature, que me interesa poder recalcar es que lo que pasa habitualmente en la práctica clínica, cuando un paciente viene y le pregunta al médico, han pasado 6 meses de la rehabilitación, ¿puedo seguir mejorando? Entonces uno siempre piensa que hay una ventana y que después de esa ventana no se puede hacer nada, pero esto es, yo lo puse acá como el gran mito de la neurorehabilitación. En realidad siempre se puede seguir mejorando, lo importante es poder brindarle una terapia correcta al paciente. Bueno, antes de terminar, rápidamente quería presentarles lo que va a ser INECO Neurorehabilitación.
este centro que estamos desarrollando y que dentro de aproximadamente un año se va a abrir, va a tener la posibilidad de atender a 15.000 pacientes por año, va a contar con un gimnasio de prácticamente 250 metros cuadrados, y va a ser específicamente desarrollado para pacientes con trastornos neurológicos. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas noches, muchas gracias por estar presentes y acompañarnos con estos temas que son muy importantes en general para todos, y también muchas gracias a la gente que nos sigue desde Facebook en directo o lo ve después. Yo me voy a dedicar tal vez tratando de hacer más breve la charla, focalizando en lo que es la rehabilitación cognitiva y conductual de traumatismo de cráneo, que en realidad, así como el doctor Zimmerman se refirió más específicamente a CB, pero muchas de estas técnicas que él relató se aplican a traumatismo de cráneo o a otros problemas neurológicos, lo mismo pasa con los problemas cognitivos y conductuales, que no solamente son propios del traumatismo de cráneo. El gran desafío, la gran dificultad después de un traumatismo de cráneo es volver a vivir y volver a integrarse a la vida. Entonces, tratemos de primero definir un poco qué es esto del traumatismo de cráneo. En realidad es toda lesión que va a ocurrir en el cerebro, que no necesariamente implica la rotura del cráneo. O sea, a veces el traumatismo de cráneo se produce lo que se llama el traumatismo cerrado, sin que se rompa el cráneo. Esta agresión física, que es externa, produce alguna alteración de la conciencia, algún grado de alteración de la conciencia. Si bien yo voy a referirme más a los problemas que hay después de un traumatismo severo, moderado o severo, que eso tiene que ver con la pérdida de conciencia y con la duración de la amnesia y de varios criterios neurológicos que no nos vamos a detener, hay que tener en cuenta que en el deporte, en la práctica de deportes, casi que sería lo más frecuente, hay pequeños traumatismos que son los traumatismos leves y que hay que darle mucha importancia también, y por ahí nos podríamos dedicar específicamente a hablar de traumatismo leve, pero no lo vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a dedicar más a lo que es un traumatismo moderado a severo. Las causas más importantes, y sobre todo en nuestro país, tienen que ver con los siniestros viales. No queremos hablar de accidentes, porque la mayoría no son accidentes, sino son siniestros viales. Y esto es sumamente importante porque también hay posibilidad de prevención. No son catástrofes que ocurren climáticamente, sino que en general está la falla humana detrás de un siniestro vial. Las caídas son la otra causa muy importante, especialmente en la tercera edad y en los niños. Y la violencia, que bueno, estas cifras no son de Argentina en particular, la violencia de la inseguridad o digamos, las distintas causas que puede tener la violencia, y los deportes como un 10% de estas causas. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de un traumatismo de cráneo? Después de un traumatismo de cráneo hay algunas consecuencias que son las inmediatas, y que son las que por ahí más llaman la atención y preocupan en primera instancia, que tienen que ver con las que están puestas acá arriba, que es el impacto sobre las áreas motoras, las funciones cognitivas, el lenguaje. Acá podemos tener toda variedad de presentación, porque
no hay dos pacientes iguales con un traumatismo de cráneo, no hay dos personas iguales. Lo cierto es que la primera inquietud es el compromiso de la vida, ¿cierto? Bueno, la primera preocupación es sobrevive, no sobrevive, terapia intensiva, esas jornadas tremendas para la familia, para los amigos, de minuto a minuto, cuál va a ser el pronóstico. Y eso es lo que centra en la atención de todo el entorno del paciente. Pero también hay un impacto también dramático por lo abrupto, que tiene que ver con las emociones, no solo del paciente, sino de las personas que están con el paciente. Muchas veces en medicina nos focalizamos en el paciente y no prestamos tanta atención al entorno, a la familia. Y estas son frases que, bueno, uno ha escuchado a lo largo de los años de trabajar en rehabilitación, ¿no? Esto que de golpe todo cambió, no para el paciente solamente, sino para todos los que están alrededor. Ya la vida no fue la misma, ya se sintieron diferentes como personas, se sintieron diferentes en su pronóstico y proyecto de vida, aún sin tener la lesión cerebral. Y esto es algo de lo que no hay que olvidarse nunca. Es muy común que el traumatismo de cráneo ocurre en personas que previamente tenían una vida normal, sean jóvenes, sean de mediana edad, cualquiera sea el proyecto de vida que llevaban a cabo. Y básicamente lo más llamativo o importante es que, bueno, eran personas sanas e independientes, ¿sí? Y que a partir de esto lo primero que pierden es la independencia, la autonomía. Van a pasar un periodo en general en internación, en unidad de terapia intensiva, y después empieza la etapa de la rehabilitación. Algunos pacientes requieren rehabilitación en internación, otros más breve, más larga, pero sí seguramente van a requerir una rehabilitación prolongada después, cuando ya salen de esa internación. Y acá tenemos que hablar de los efectos primarios de la lesión, o sea, qué es lo que se lastimó, por decirlo de alguna manera, del cerebro, cuáles son los efectos a largo plazo de eso. Es decir, el traumatismo de cráneo no es algo que pasó y se acabó, es un proceso crónico. Funciona biológicamente como un problema crónico. Y por otra parte tenemos que tener presentes los efectos en la familia y el entorno. Ustedes van a ver que vamos a hacer mucho hincapié justamente en el tema de la familia, porque realmente que el paciente se rehabilite o no está en manos de la familia. El paciente que no tiene autonomía depende de que la familia actúe para que sea posible la rehabilitación. Y el daño que se puede producir, no voy a detallar mucho esto, puede ser en una zona del cerebro, ahí es cuando se habla de lesiones focales, cuando por ejemplo vamos en un auto y se produce un choque, se produce una aceleración y desaceleración, ¿no? Como que bruscamente vamos para adelante y para atrás. Entonces el cerebro, que es como si fuera un gran pez que está en una pecera pequeña, si agitamos bruscamente la pecera, se va a golpear. Entonces se golpea contra el cráneo. Y muchas veces esto va a ocurrir en la zona frontal, ¿no? Esto es como si estuviéramos de perfil, ahí está la nariz, y la parte posterior, que es la occipital. Y ahí se produce una lesión que parece localizada, como si fuera en una sola zona del cerebro. Y también está esto otro que se llama daño axonal difuso, que es como si se estiraran los axones, que son como cables, que se estiran, ¿no? Si uno estira un cable y se pela, vamos a tener problemas de conducción, de conexión y hasta llegar a la desconexión. Esto es, en muy grandes rasgos, los dos tipos más grandes de lesiones que puede haber después de un traumatismo. Entonces, bueno, ¿qué problemas van a tener los pacientes? Por un lado, todos los problemas que tienen que ver con lo físico, que ahora vamos a ver, con las lesiones concretamente producidas en la persona que lo sufre, y los problemas que tienen que ver con el impacto en el entorno de esa persona, que vamos a ver que no son menores. Así, después de un siniestro, caída, deporte o problema de deporte o lo que fuere, podemos tener
solamente lo que es la lesión de la médula, de la columna, que no vamos a hablar de eso, ahí nada más tendríamos lo que son las secuelas motoras y sensitivas, digamos que la cabeza, el cráneo, el encéfalo queda sin ninguna afección, y lo que sí nosotros vamos a tratar hoy, que es el traumatismo. Ahí podemos tener un paciente que está en estado de coma, que se va recuperando, que puede quedar en un estado vegetativo, digamos que no se recupera totalmente, y puede persistir en ese estado. Diferentes estados como el de conciencia mínima, que también no podríamos hablar solo de eso, son temas para desarrollar en extenso, que no es el objetivo de hoy. Y ahí nos encontramos con una persona que tiene un daño cerebral, muchas veces también con problemas de movilidad, motores, digamos, y muy frecuentemente, que es a lo que más nos dedicamos nosotros en el equipo de rehabilitación de injuria cerebral, donde, digamos, más pacientes aparecen que tienen solamente problemas cognitivos y conductuales. Podemos, digamos, pensar, cualquier persona que está acá podría haber tenido un traumatismo de cráneo, no tener ningún problema motor, no tener ningún problema visible, y tener problemas cognitivos y conductuales después de un traumatismo. Y esto es muy importante porque justamente condiciona muchas de las dificultades que van a enfrentar las personas y la familia. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Nosotros, si por ejemplo a cualquiera de nosotros nos dan un diagnóstico de una enfermedad grave, supongamos que nos diagnostican cáncer o alguna enfermedad que sabemos la vivimos, si bien hoy en día hay tratamientos para todo, las reacciones que vamos a tener van a ser diferentes según cada persona, y bueno, podemos negar el diagnóstico, enojarnos, tener bronca, bueno, hablar de las diferentes etapas de las que se habla. Podemos no adaptarnos a eso, entonces no aceptamos lo que nos pasa y tenemos un problema que en psiquiatría llamamos síndrome maladaptativo. O bien, ¿qué es lo que puede pasar? Que en el caso del traumatismo de cráneo o de cualquier lesión cerebral, vamos a tener problemas conductuales, mentales, emocionales, como querramos llamarles, que se derivan en sí de la lesión en sí misma. Nuestras emociones ocurren en el cerebro, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que emprendemos, depende de nuestro cerebro sano. Entonces, ¿qué pasa? Acá las estructuras cerebrales que regulan las emociones, que nos hacen pensar, que nos hacen tomar las decisiones, pueden estar afectadas. Esto es sumamente importante porque muchas veces la familia, los amigos, con la mejor intención, tratan de interpretar o de entender lo que le pasa a alguien que tuvo un traumatismo de cráneo frente a las dificultades que tiene, desde cómo piensa alguien que tiene su cerebro sano y entero. Y hay cosas que estas personas no pueden procesar como las procesa cualquiera que tiene el cerebro entero sano. Y esto no es menor, porque es gran parte del problema. Por un lado, vamos a tener los déficits cognitivos, que son muy importantes, que tampoco vamos a detallar mucho, pero que van a aparecer en lo que es la atención, la memoria, el lenguaje, la comunicación. Los problemas del lenguaje no son solamente que la persona no pueda hablar o no entienda lo que le dicen. Hay personas que entienden lo que le dicen, se pueden expresar, pero tienen dificultades en el uso del lenguaje, en las habilidades sociales, en decodificar el lenguaje abstracto, no entienden un chiste o hacen los chistes en momentos inapropiados. Y todo esto tiene mucho impacto en el funcionamiento. Esto es lo que llamamos la pragmática del lenguaje. La memoria a veces aparece como lo más notable. Es muy común que las personas dicen, y si tiene problemas de memoria. Bueno, la memoria es compleja, hay que ver en qué aspectos de la memoria están los problemas, y lo que no suelen faltar nunca son los problemas de atención. Todo a lo que uno no presta atención no se va a registrar, no se va a memorizar. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico y ver cuáles son los problemas que
realmente están involucrados. El cerebro no funciona como compartimientos estancos, entonces si se afecta una cosa no se afecta a la otra, todo lo contrario. Hoy sabemos que funciona en red y que un problema de atención va a tener repercusiones en muchas otras funciones. Estos cambios cognitivos y conductuales, por ahí los que uno más conoce son la atención, la memoria, el lenguaje, se acompañan o digamos coexisten, por supuesto, con otros problemas que son los que nosotros llamamos en las funciones ejecutivas. Si ven este listado, tener iniciativa, planificar, poder hacer una estrategia, organizarse, tener control de impulsos, regular las emociones, decodificar lo que pasa, lo que es la cognición social, la capacidad de empatía, las habilidades sociales, la flexibilidad, el poder pasar de una cosa a otra, de un tema a otro, de una categoría a otra, tomar decisiones, resolver problemas. Estas son las funciones más puramente humanas, si queremos decirlo de alguna manera, que lo que más nos diferencia de todas las especies son estas funciones. Y estas son las que, en general, en la mayoría de los pacientes, por no decir en todos, hay algún grado de afección de estas funciones. Por eso es tan importante identificarlas y, de alguna manera, ver cómo interactúan a su vez con los problemas de atención, de memoria, de lenguaje. Entonces, por eso los problemas cognitivos y conductuales inciden directamente en el funcionamiento de la persona. Una persona puede no tener ningún problema para moverse, para mover sus manos, para dirigir sus movimientos, pero no sabe, no puede tomar las decisiones adecuadas, no puede mantener el objetivo que se planteó y sostenerlo en el tiempo, controlar sus impulsos, no decir aquello que le viene a la cabeza, que todos muchas veces tenemos ganas de decir cosas, pero nos controlamos. Bueno, esa regulación, esa capacidad de regulación, que no es solamente los lóbulos frontales, pero fundamentalmente es como el motor, el lugar que regula todo esto, va a tener implicancias en cómo la persona se desempeña como ser humano. Y bueno, así es que la mayoría de los pacientes que tienen o han tenido un traumatismo de cráneo pueden tener problemas anímicos, problemas de ansiedad, apatía, digamos que prácticamente cualquier alteración de la conducta se puede ver en un traumatismo de cráneo, de diferente grado, en diferente combinación. Vamos a ver que se pueden combinar. Yo voy un poco rápido porque no nos vamos a detener tanto y por razones también de tiempo, pero lo cierto es que las combinaciones de la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad, con problemas de memoria, con problemas de atención, así es como nos llegan los pacientes a la rehabilitación, a veces, con todo esa combinación de problemas. Y otras veces no, otras veces tienen variantes menores de combinación, con síntomas que no parecen tan graves, no parecen tan importantes, pero si uno se detiene a pensar cómo es vivir con depresión, ansiedad, irritabilidad, problemas en el cuerpo, cefaleas, dolores, náuseas, molestias que parecen menores, problemas en el sueño y problemas cognitivos más leves, tampoco es tan fácil salir a trabajar, sostener una familia, un rol social o familiar. Entonces las consecuencias son muy importantes. Vamos a la familia. Bueno, imagínense que el cambio en la familia a partir de quien sea el que sufra el traumatismo de cráneo quede fuera de su desempeño habitual va a ser muy distinto según qué miembro estemos hablando. Nosotros podríamos dar ejemplos de cada uno de estas familias con las que nos ha tocado trabajar. Entonces tenemos que tener en cuenta no solo eso, sino también que hay diferentes tipos de familias. Tenemos los singles, tenemos los Locosada, tenemos la familia de Shrek, tenemos de todo. Toda esta ficción no sale de la nada. Entonces, tenemos que lidiar no solo con el tipo de personas individuales que sufren estas lesiones, sino además en qué familia se encuentran. Así, ¿qué pasa? Vamos a tener
familias en las que todos van a estar afectados de distinta manera, ¿no? Y cada uno juega un rol distinto. Y tenemos esas familias muy cohesivas, familias muy dispersas, familias a las que nunca les había pasado nada y se indignan: ¿cómo nos vino a pasar esto? ¿Cómo a nosotros nos pudo pasar? Y en realidad, bueno, ¿por qué no? Y esto va a condicionar mucho esa capacidad que llamamos resiliencia, que es la de poder justamente superar una gran adversidad, capitalizar ese problema y seguir adelante. Y esto realmente es una variable crítica, porque bueno, están esas familias golpeadas por la vida, que es como que están como si tuvieran entrenamiento en superar dificultades, y están esas otras familias que no pueden salir de la indignación o de la dificultad de ¿por qué a mí? Y con esto lidiamos diariamente. Lidia la familia, lidia el paciente, y los equipos terapéuticos tienen que poder manejarlo. Entonces, la familia es el soporte único del paciente durante la internación, después de las internaciones, las decisiones las pasa a tomar de repente. Por ahí en una pareja la esposa no era la que tomaba las decisiones y justo el que sufre el traumatismo es el hombre, o viceversa, y bueno, hijos que tienen que tomar roles para los que no se sentían preparados, que nadie programó y nadie eligió. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, esto está muy estudiado, todas las familias que pasan por terapia intensiva, los familiares sufren patología psiquiátrica de algún grado: ansiedad, trastornos del sueño, estrés postraumático, depresión. Digamos que justamente tenemos que tener en cuenta que también la familia está afectada, aún sin tener su cerebro dañado. Bueno, ¿qué pasa con el entorno? El entorno se afecta de muchas maneras. Por un lado, por ahí era cabeza de familia, de la fuente de ingresos de esa familia, y la rehabilitación es larga. Puede tener a la persona fuera del círculo productivo durante mucho tiempo, y hay que readaptarse y reorganizarse. Socialmente y en general las salas de terapia intensiva de espera están llenas de gente cuando ocurrió un traumatismo de cráneo, pero poco a poco esa gente va desapareciendo a lo largo de los años, quedan muy pocos, no saben cómo relacionarse, la persona no es la misma, entonces bueno, este no es el esposo que elegí, esta no es la esposa que elegí, este no es mi amigo, no sé de qué hablar, no sé cómo tratarlo. Todo esto juega un rol muy importante en la reintegración de esa persona. Entonces, bueno, hay veces que para sostener el matrimonio hacen falta 3, y realmente las dificultades que aparecen en las familias a partir de los cambios de personalidad que puede sufrir alguien con un traumatismo de cráneo, aun cuando, repito, esté íntegro físicamente de afuera visto, son muy, muy importantes. Bueno, ¿qué se hace con tantos problemas? Muchos problemas. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos con estas familias? Bueno, evidentemente, el punto clave va a ser tener acceso a un programa de rehabilitación, y nadie, ninguna profesión sola puede dar cuenta de todo esto que estamos hablando. Por eso los equipos deben ser interdisciplinarios y deben trabajar pensando justamente, adaptándose a lo que pasa, a lo que esa familia puede procesar, al estadio, al momento de la recuperación, a la situación psicosocial, los problemas que se van dando de orden psiquiátrico y de orden también médico. Hay que generar confianza en la familia, pero tampoco generar una esperanza que está fuera de la realidad. Hay que aunar y ponerse de acuerdo en los objetivos de esa rehabilitación con la familia, con el paciente, y el equipo tiene que tener claro los objetivos. Por eso es que en este trabajo, donde no hablamos solo del paciente, sino paciente y familia son parte del equipo, tenemos que educar, enseñarle a la familia y al familiar y al paciente por qué le pasa lo que le pasa. Que si no se levanta a la mañana y no tiene ganas de hacer algo, bueno, por ahí es que está deprimido, tiene apatía, tiene desinterés, no puede hacer las cosas no porque no quiera, sino porque
realmente la lesión cerebral produce esos cambios de conducta y de personalidad. Por eso el equipo, como bien señalaba el doctor Zimmerman, está integrado por muchísimas disciplinas. Los acompañantes terapéuticos de repente son una figura muy importante en la rehabilitación de la conducta, tal vez más que en ninguna otra rehabilitación, porque ese chico joven, bueno, quiere volver a salir, quiere volver a bailar y no va a ir con papá o mamá. Quieren volver a la escuela o volver a estudiar o a trabajar, y muchas veces los primeros pasos de reintegración social son de la mano de un acompañante terapéutico que también es parte del equipo, que debe estar formado, capacitado y trabajar en conjunto. Por supuesto, hay muchos recursos que vienen de la farmacoterapia. Esto es real y es un recurso al que hay que recurrir, pero realmente no hay si hay avances en la rehabilitación, no pasan por la farmacología, pasan por el trabajo en equipo, pasan por el trabajo transdisciplinario. Nosotros trabajamos mucho, en particular en la misma sesión, trabaja un fonoaudiólogo con un musicoterapeuta, o el fonoaudiólogo con el arte terapeuta. El psicoterapeuta tiene que estar entrenado especialmente en lo que es una rehabilitación con alguien con una lesión cerebral. Hay que trabajar en lo que decíamos, las habilidades sociales. Digamos que a veces resulta difícil transmitir todas las necesidades que tiene el paciente y la familia, identificarlas y poder diseñar tratamientos adecuados, porque justamente es muy diferente el contexto y cada persona en cada situación. Por eso realmente se nos complejiza y el trabajo resulta clave en equipo, donde el equipo está integrado también por la familia y los cuidadores o los acompañantes. Entonces, la familia va a necesitar siempre un interlocutor y hay que incluirlos en el tratamiento, explicarles, trabajar con ellos en kinesiología, en terapia ocupacional, explicarles cómo acompañarlo, cómo mostrarle las dificultades, y preservar el vínculo de esa familia, que a veces no resulta tan sencillo. Hay muchos recursos. Mindfulness, si se quiere, es un recurso que se está, digamos, difundiendo mucho más, si bien no es algo nuevo, es un recurso que resulta muy importante para el paciente y también para los acompañantes y los familiares, que puedan de alguna manera sobrellevar mejor las dificultades que tienen. Una de las cosas que les suele pasar a las parejas es que no pueden dedicar tiempo para sí mismas, ¿no? Sea la mujer o sea el hombre, están abocados, o si es la madre de un joven, ¿no? Como que la vida pasó a ser el único objetivo ese. Y entonces hay que trabajar para que esto no ocurra, porque eso termina siendo también un problema en el vínculo y en la evolución de esa persona. Y bueno, ¿por qué le damos tanta importancia a estos problemas neuropsiquiátricos, como le llamamos, o cognitivo-conductuales? Por un lado, los pacientes con TEC, con traumatismo de cráneo, en general, la gran mayoría al año está deambulando o moviéndose de alguna manera. Digamos que pueden recuperar un 90% de esos pacientes ya deambulan. Pero bueno, ahí nos encontramos que aparecen justamente en cualquier momento después de haber tenido el traumatismo, y que tienen tremendo impacto justamente en la reintegración y en la autonomía, a veces mucho más que el problema motor. Por ejemplo, si uno tiene un paciente con una lesión medular que está en silla de ruedas pero tiene su cerebro sin ningún impacto, en general son personas que se reintegran mucho más fácilmente, la sociedad las reintegra mucho más fácilmente al trabajo, a la educación, a los deportes. Digamos que es mucho más sencillo. Los pacientes que tienen una lesión cerebral y con impacto en lo cognitivo-conductual
sufren mucho la dificultad de la reintegración a lo social, a lo familiar, a los amigos, al trabajo. Realmente muchas veces es es lo que termina determinando la internación en instituciones de tercer nivel en forma definitiva, de tipo psiquiátrico en muchos casos, porque bueno, es difícil la reintegración y la convivencia. Y por otra parte, estas dificultades cognitivas, lingüísticas y conductuales justamente son las que van a tener mayor impacto en el trabajo, en desempeñarse familiarmente, en manejarse con los hijos. Tendríamos muchísimos ejemplos para darles de las dificultades que se presentan y de cómo se trata de ayudarlas. Y sobre todo, estos problemas cognitivos y conductuales, no tener a la misma persona que tenían antes al lado, el hijo no es el mismo hijo, el esposo no es el mismo esposo, la esposa no es lo mismo, son los que más sobrecargan a los que están sanos, digamos. Esto es lo que más los va a recargar, lo que más va a dificultar también el desarrollo pleno de las personas que, bueno, no sufrieron el traumatismo de cráneo en forma directa, pero que lo tienen que convivir permanentemente. En definitiva, uno lo que pretende con la rehabilitación va a ser mejorar la calidad de vida. Ahora, no llegamos a una recuperación 100%. ¿Qué es lo que tratamos? Tratamos de estabilizar los síntomas, maximizar las capacidades de esa persona, minimizar los déficits, no mirar siempre lo que falta, la mitad del vaso vacío, mejorar las habilidades sociales, y de alguna manera esto nos va a permitir que aumenten la productividad ocupacional y social y laboral, ¿no? Así que bueno, este es un poco el abuelo de pájaro, y muy rápidamente, pero bueno, transmitirles las mayores dificultades y sobre todo las herramientas que hay. Hay mucho para hacer, siempre hay tiempo de mejorar la calidad de vida, como decía el doctor Zimmerman recién. Es un mito que después de determinado tiempo no se puede hacer, todo lo contrario, gracias a Dios el cerebro tiene la capacidad de plasticidad, entonces no hay que de alguna manera decir, bueno, hasta acá se llegó. Siempre hay algo para mejorar en distintas etapas, aun cuando hayan pasado muchos años de un traumatismo de cráneo. Bueno, muchas gracias, y ahora tenemos unos minutitos para preguntas. Muchas gracias.